idea de hoy, del módulo de hoy, es básicamente que tengamos herramientas para dos cosas. La primera, para tener orden, ¿sí? Porque una de las cosas que yo le decía al principio, y creo que en el segundo módulo también, era el hecho de que una historia que deja hilos sueltos no siempre es una historia mala, pero suele ser una historia mala. Porque normalmente es que el escritor no tuvo control de lo que hacía, ¿sí? Como que se le desbordó la historia. En estos días, en el taller de poesía que estoy dando, decía que una frase que me quedó a mí en algún momento de un profesor era el hecho de que el mejor director de orquesta no es el que siempre dirige, sino el que a veces permite que la, que la orquesta vaya, ¿no? Que como que se hace a un lado y deja que la orquesta tenga vida propia. Y parte de eso tiene que ver también con la escritura. No siempre hay que tener el control de todo, y por eso yo le decía, dejen que los personajes cambien, si tienen que cambiar, si tienen que ser de buenos a malos, pero no es igual eso a dejar de tener el control, ¿sí? Porque siempre somos los escritores, ¿ok? Entonces, bueno, la frase que les traje hoy es, todo el mundo sabe escribir, pero no todo el mundo es escritor, ¿sí? De Joel Dicker. Esto tiene que ver con el hecho de que el escritor se especializa en la escritura. Entonces, no todo el que escribe es escritor. El escritor se especializa en escribir, en detalles, en conocer qué llega, en conocer a su audiencia incluso, ¿sí? Por lo menos, hay escritores que a mí no me gustan, como hay escritores que me gustan. Y parte de que yo me haga fan de un escritor y pase el tiempo y sus textos me sigan gustando, es porque el escritor encontró una voz que hace, que llega a los que tiene que llegarle, en ese caso a sus fans, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo no soy consumidor de la literatura, de los libros de Paulo Coelho, por ejemplo. No soy consumidor. De hecho, tengo mis opiniones al respecto, pero él tiene la facilidad de que su público no solamente se mantenga fiel, o sea, él saca un libro nuevo y las librerías se abarrotan de gente para comprarlo, ¿sí? Y pasa el tiempo y sigue pasando e incluso crece. Y eso es porque él encontró su fórmula. No Claro. existe una fórmula mágica para todos los escritores. Sí es cierto que hay fórmulas, ¿no? O sea, tipo, bueno, un buen cuento siempre tiene A, B y C. Pero no siempre le funciona, porque si no tuviéramos un montón de escritores bestseller, amigos de nosotros, ¿no? Cada quien tiene que encontrar como su fórmula, ¿bien? Pero ese es el trabajo del escritor. Y para lograrlo tiene que eso, escribir, borrar, arrugar, romper hojas y seguir, ¿sí? Por eso la idea de estos módulos es, al principio empezamos a escribir, al segundo seguimos escribiendo sobre eso y al tercero revisamos y al cuarto, si es posible, lo volvemos a hacer todo, ¿sí? Es parte del proceso creativo. Bien, el orden del escritor tiene que ver con cosas puntuales y es tener claro el panorama completo, ¿sí? No sé si alguna vez a ustedes les tocó ver o pudieron ver la partitura. ¿Saben qué es una partitura, no? Sí. Sí. Mm, ¿sí? La partitura de un director de orquesta. Sí, ¿La han logrado conozco. ver alguna vez? ¿No? Bueno, la partitura de un violinista, por ejemplo, el que toca el violín, es lineal. Quiere decir que el violinista ve el compás y va hasta la última línea, luego baja y va hasta la última línea, ¿sí? La partitura del director de orquesta es en bloque, porque ve todos los instrumentos al mismo tiempo. Entonces ve el violín acá, el violonchelo, la viola, tal, 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 y entonces el director tiene que leer en bloques, ¿sí? Para tener como una visión general de todo. Entonces fíjense esto, el violín podría tocar solo, ¿sí? No tendría por qué hacerle falta un director. Hace falta un director porque hay tantos instrumentos en juego que alguien tiene que tener el panorama general, ¿sí? En el texto pasa exactamente lo mismo. El escritor tiene que saber todo lo que está pasando. O sea, no puede pasar, o si pasa, tiene que controlar eso, que en medio de la historia aparezca un personaje nuevo y que el escritor no sepa por qué apareció, quién es, qué características tiene. ¿Sí? Entonces, lo primero es anotar todo. Yo pongo acá crear taxonomía. ¿Qué es una taxonomía? Es una categoría, básicamente. Entonces, si ustedes están haciendo una historia, no sé, de fantasía, donde hay dragones, ustedes tienen que crear una taxonomía que se llame dragones. Y ahí va a estar cuántos dragones hay, qué tipo de dragones hay, cómo hablan los dragones, hablan, no hablan, ¿sí? O sea, la taxonomía es una categoría, ¿ok? Hay más de una ciudad en la escritura, la taxonomía tiene que ser ciudades.
Hay más de un personaje, personajes. ¿Sí? Hay más de un superhéroe, superhéroes. ¿Ok? A eso me refiero con taxonomías. Y después, las relaciones, los puntos de encuentro. Esas taxonomías, ¿en qué momento se encuentran? ¿O por qué se tendrían que encontrar, no? Entonces, cuando un personaje se encuentra con otro, puede ser que que no lo tenías anotado antes, pero después que pase tienes que anotarlo. ¿Ok? Porque eso te va a asegurar que la próxima vez que quieras encontrarlo, vayas a tus anotaciones y digas, bueno, pero la vez pasada que ellos se encontraron ya habían hablado de esto, entonces tengo que cambiarlo. ¿Sí? Entonces, esto es, no es que tienen que saber todo de antemano, porque es imposible saber todo de antemano antes de que empiece la historia, ¿sí? Pero todo lo que va surgiendo tiene que notarse de una forma ordenada o organizada que ustedes entiendan, aunque el orden es muy subjetivo, cada quien tiene su orden, eh, tienen que entenderlo para más adelante ayudarse de eso, ¿sí? Para evitar que hayan hilos sueltos. Entonces, si hablamos de las técnicas anteriores, si ustedes, no sé, ponen a alguien a desactivar una bomba más adelante, tienen que saber quién fue el que desactivó la bomba. Porque probablemente haya un discurso sobre eso. Y de Claro, es repente se como les un lado olvida. B es como el lado B de todo lo que vayas a escribir. Claro, es como como el tras cámara, ¿no? Es Ujú. algo como lo que hace el director, ¿no? Claro. En cine hay alguien que se encarga de que de que no haya errores de continuación, creo que se llama, ¿no? Errores de continuación es. Continuidad. Errores de continuidad, exactamente. Que es básicamente darse cuenta que cuando hay cortes y hay empates de cosas, ¿sí? Ujú, Tenga sentido lo que está pasando ahí, que no sea que había un vaso ahí y de repente ya no hay un vaso. Y entonces ujú. más o menos estas anotaciones te van a permitir eso, que no aparezca un perro de la nada cuando no estaba, de dónde apareció, ¿sí? Y digo perro porque estoy escuchando como dos perros ladrando atrás. Bueno, el método del capítulo. El método de capítulo es el que yo he utilizado hasta ahora y me parece que es una muy buena forma de escribir historias largas, ¿ok? La historia que ustedes vayan a escribir para usar este método no necesariamente tiene que tener capítulos. Yo lo llamo así, ¿por qué? Porque normalmente una historia larga tiene como muchos escenarios o muchos momentos, ¿sí? Que ustedes después pueden decidir si son capítulos o no. Pero el método se trata de dividir o fragmentar la historia en todos los momentos que a ustedes se les ocurran, ¿no? Entonces, por ejemplo, basándome en la historia de María, ustedes dicen, bueno, que el capítulo 1 va a ser el despertar. Entonces es donde ya de repente se da cuenta el personaje que está en ese lugar. Capítulo 2, accidente con la máquina de escribir, ¿no? Capítulo 3, un extraño en la ventana. Capítulo 4 tal. Entonces empieza a hacer varios capítulos, ¿no? Como más o menos la idea que tiene en su cabeza, fragmentándola en varios pedazos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué trata la metodología o de qué trata esta herramienta? Es, cada uno de esos pedazos, ustedes van a hacer un archivo Word, si escriben en la computadora, individual, que va a tener de título el que a ustedes les recuerde lo que en el fragmento que hicieron. Entonces, hacen una carpeta que se llama La historia de María. Y en esa carpeta ponen primer archivo Word con título El despertar. Segundo archivo Word con título Accidente con la máquina. ¿Sí? Ok. Tercer archivo, tal. Cuarto archivo, tal. 5, 6, 7, 10, los que quieran. Con un título diferente, que es el fragmento que ustedes tienen en su cabeza. Y dentro de este archivo van a hacer una sinopsis de no más de 4 o 5 líneas. No más que eso. La sinopsis lo que va a decir es, en rasgos generales, qué es lo que ustedes tienen en su cabeza que va a ocurrir ahí. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, bueno, en el despertar, María se da cuenta que está en una habitación, que no tiene salida y de que tiene mucho tiempo ahí. El tiempo, bueno, lo sabe porque encontró un diario y bueno, está investigando qué es lo que puede hacer. Listo. 4 líneas. Segundo archivo. Accidente con la máquina de escribir. En este capítulo, María, intentando, no sé, arreglar la tecla que se había roto, se corta el dedo y se da cuenta de que no tenía primeros auxilios, que no sé qué más. ¿Sí? 4 líneas. Y así con cada capítulo. Entonces van a tener una carpeta con el nombre de su historia y con un montón de archivos con diferentes nombres, que hace referencia a un fragmento. ¿Bien? Parece un quilombo, pero ¿por qué esto? Porque lo que va a pasar es que suele pasar que cuando uno escribe una historia larga,
empiezas a escribir, ¿no? Y te inspiras y empiezas a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir. Y de repente tenías que hacer algo, no sé, del trabajo, de la casa, lo que sea, te fuiste, dejaste la historia ahí. Y la volviste a retomar dentro de una semana. Entonces tienes que retomar el hilo de las 10 páginas que ya tenías escritas para entonces ver qué pasa en tu cabeza ahora. Y de repente las historias que tenías en ese momento ya te cambia. Y empieza como que no te gusta mucho la historia, porque ya la cambiaste demasiado. ¿Sí? Entonces, fragmentarla te va a beneficiar en que al menos de tu idea principal tenga los elementos principales. O sea, lo que decimos como los pilares de lo que pensaste. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ya vos sabías cómo iba a terminar, ya vos hiciste un archivo que tiene el nombre del final. La muerte de no sé quién. ¿No? Entonces, de esta forma, teniendo archivos individuales, cuando dentro de una semana retomes, si no te acuerdas por dónde ibas, pero te acuerdas que iba en el capítulo de la muerte, abres el archivo de la muerte y escribes el archivo de la muerte. ¿Ok? No, y O, aparte a veces sirve también porque uno a veces tiene ideas colgadas para algo y está bueno como ponerlas en archivos y después las unís. mira, pasa mucho que estás, no sé. Bueno, María se encuentra la máquina de escribir, no sé qué más, y de repente dice, cuando ella salga de la habitación se va a encontrar a Claro, alguien que... Entonces te voy a decir, claro, lo tengo en mi cabeza, ¿qué hago? ¿Lo escribo de una vez o espero que llegue el momento cuando le toque estar en el texto? Si eliges la segunda opción, probablemente se te olvide. Ya está, ya se fue esa idea. sí. Entonces, ¿qué haces? Haces un capítulo que se llame La salida. Y entonces dice, y entonces María salió y hizo taca, 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 taca. ¿Ok? Yo lo hacía en el trabajo en papelitos, Entonces, no se me ocurría, anotaba. claro, Los bueno, es trabajaba, algo así. El sistema este, algo así como es de más, papelitos, ¿sí? claro, Pero sí, ¿qué sí, pasa? Que mejor, cada una de pero esas ideas las puedes desarrollar un claro, montón, ¿no? exacto. Entonces, ponele que vos desarrolles, no sé, haces 10 páginas de cada una de esas ideas, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento de decir, bueno, listo, ya yo terminé, porque realmente ya no tengo más nada que escribir, lo que haces es que copias todo en un solo archivo. Y lo que te permite tener archivos individuales es que puedes empezar a jugar con esto, porque son atemporales. Como no escribiste linealmente, Claro. lo que antes pensaste que era el segundo capítulo, de repente lo puedes poner como el inicio y te funciona mejor. Ujú. O de repente arrancas por el final, que pensaste que era tu final, y resulta que es tu inicio. Inicias cuando ya murió Y la después, narración, ¿me claro. explico? Entonces, te permite hacer este juego. Primero, te permite no colgar con las ideas. Segundo, darle algún patrón de seguimiento a algún hilo conductor. Porque cuando se escribe así, a hoja blanca, la historia va cambiando según tu día, tu inspiración. Entonces un día estás inspirado, otro día no, otro día sí, otro día no, y va cambiando, va y viene, y pasa mucho, le pasa mucho a los escritores que cuando se viene a ver tiene una historia que no sabe cómo finalizarla. Y tiene un choclo de páginas y páginas, y entonces, ¿cómo lo finalizo? No sé cómo finalizarlo, porque tengo muchos hilos sueltos, ¿sí? Tengo personajes que todavía los involucré, pero ahora no sé qué pasó con ellos, y entonces tengo que... Entonces, fragmentándolo nos permite tener una visión como una partitura de director. Aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto, aquí se conectan esto con esto, este no tiene sentido, lo borro el capítulo, listo, no importa, porque ya lo resolví en otro lado, cambio el orden, ¿sí? Tienes como más flexibilidad. Bien, esto era básicamente lo que quería explicar. Archivo por capítulo, un archivo por capítulo y cada archivo con una sinopsis individual. ¿Sí? Para que sepan de qué va el capítulo, obviamente. Después, dos apps que les quería recomendar. La primera es Focuswriter, que es como para gente como yo, que no se puede, pierde el foco muy fácil. ¿Okay? Esta aplicación básicamente lo que hace es que en la computadora te saca en primer plano la hoja donde estás escribiendo, te difumina el resto del escritorio y además tiene una opción que por tiempo, ¿sí? Por timer, es decir, no sé, voy a escribir 15 minutos, te bloquea el resto de las aplicaciones. Entonces no te deja salir de esa aplicación a revisar nada, te mantiene en esa aplicación. ¿Ok? Esa es como su mayor característica. Y después está Story Planner, que... Ah, mira, me dejé ahí la descripción de la presentación pasada. Story Planner lo que tiene es que fue creado originalmente como una aplicación para crear guiones de cine. ¿Ok? Entonces, Story Planner te permite tener fichas para los personajes,
locaciones, la ficha de los personajes, vos puedes poner desde la edad, las características físicas, características psicológicas, puedes hacer todo lo que quieras. Tiene un panel tipo pizarra de corcho, donde puedes poner post-it con las ideas que se te van ocurriendo y las vas organizando, ¿sí? Y como estaba pensado para hacer guión de cine, tiene esto del timeline, de, bueno, escena 1, después en la escena 2 pasa esto, y te va apareciendo como la relación de los personajes. Aquí, no se va a poner, María tal cosa. Entonces ahí linkeas el nombre de María, que tiene su propia ficha de personaje. ¿Ok? Entonces cuando estás leyendo tu capítulo, te aparece en un lado todos los personajes involucrados, las locaciones. Está muy bueno, o sea, es muy completo, obviamente hay que aprenderlo a usar, hay que hacerlo de a poco, tiene un montón de Claro, cosas. pero Claro, pareciera ser bien como con mucha data, ¿no? Como que puedes Sí, o organizar sea, mucho. ahí tenés para hacer una historia tipo Game of Thrones, o sea, una historia Claro, súper densa con un montón de completa. idiomas o historias chicas también, pero lo que digo es que tiene muchas posibilidades y este orden que yo se los di como muy manual, te lo permite hacer automatizado. Lo que pasa es que de entrada, cuando son muy automatizadas las cosas, a veces es engorroso, porque te encuentras un montón de cosas que decías, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Escribo primero? ¿Anoto? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces, de repente, empezar de una forma manual y luego llevarlo ahí al automatizado puede funcionar también, ¿sí? ujú. Mientras aprende. Como Story Planner hay muchos. Story Planner porque lo he probado, se los recomiendo por eso. Pero hay un montón de aplicaciones, ¿sí? Bueno, y el trabajo final, era cortito esto, básicamente es usando esta metodología, en el caso de que sea necesario, eh, ordenen lo que tienen, empiecen a, por ejemplo, es más, me voy a ir de una vez al ejemplo de María. Sí, María para ver. tiene en su texto, eh, hizo como una especie de títulos, ¿sí? Entonces, Sí, por ejemplo, si muy María bueno. agarra esos títulos y hace un archivo individual, tranquilamente puede hacer un desarrollo completamente o extenderse y de repente Ujú. la historia pasa de tener una cuartilla, Ujú. a de repente nos trae la semana que viene, nos trae, no sé, bueno, o después, un mes, nos trae 100 páginas, no sé, con 3 capítulos, ¿me explico? O sea, esa metodología les permite tener una visión más amplia de cada punto, ¿ok? Entonces, yo no sé si quieres, Chris, te leo un poquito, Ujú. ¿sí? Basándonos en el disparador. María me envió esto, la historia se llama QWERTY, como la disposición del teclado o el nombre de los Ujú. teclados de máquina de escribir. Dice, me senté a escribir. Es lo único que a esta altura y en esta situación se me ocurre hacer. No sé qué pasa, no sé dónde estoy. Pasemos en limpio lo que sabemos. Tanto leer Sherlock Holmes de algo tiene que servir. Ya lloré, ya pateé la puerta, o creo que es eso. Busqué interruptores de luz, no encuentro nada, solo esta máquina de escribir. Entonces, acá tenemos a un personaje en un sitio oscuro, Ujú. donde no está del todo seguro si hay una puerta, no hay interruptores, encuentra una máquina de escribir. Entonces, es una escena muy de historia de escritor, ¿no? Es el escritor en una situación donde tiene que escribir, no le queda otra. Es un clásico eso, María. Que los escritores escribamos sobre escritores es un clásico, pero es un clásico de la literatura, totalmente. Eh, Te puedo nombrar cientos de autores que tienen poemas sobre escritores, sobre escribir, novelas sobre escritores que escriben. Es más, hay un autor de Maracaibo, de Venezuela, que se llama... ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, después les voy a dar el autor. Pero él es historiador. La particularidad que él tiene es que él es historiador y él tiene puras novelas en donde un profesor, que es historiador, investiga casos de la historia, ¿no? Como que se adentra en situaciones de investigación. Entonces es muy interesante porque cuando te das cuenta de su vida, es básicamente un alter ego, es él mismo siendo una especie de superhéroe, ¿no? Eh, que además sus historias están muy ricas en historia real, en datos reales. Por más que es ficción, usa mucho dato real, entonces hace de su Creo. profesión de historiador como un plus. Entonces, por ejemplo, para los que somos de la ciudad,
leemos sus historias, nos pasa que menciona calles, menciona restaurantes o cafés donde uno ha pasado. De hecho, él tiene un libro. Cris, ¿de dónde sos vos? De Barquisimeto. Ah, de Barquisimeto, claro. En Maracaibo, yo soy de Maracaibo, hubo una leyenda, leyenda de mis abuelos, que supuestamente en el Zulia, o del estado donde yo soy, en algún momento hubo movimientos de vampirismo, ¿no? De vampiros, supuestamente. Entonces, mis abuelos, recuerdo, yo le preguntaba, después que leí esta historia, le preguntaba, contaban que había un rumor, era una leyenda urbana, o sea, realmente nadie dice que lo vio, pero todo el mundo dice que existía, un Claro. auto negro que pasaba por las calles de los barrios de Maracaibo y supuestamente se llevaba a los niños, ¿no? Entonces los abuelos cuentan que además esto se los contaban a los niños de la época como para intimidarlos, ¿no? Claro, qué miedo. Entonces, ¿qué pasa? Este autor, que no puede ser que no me acuerdo, ya voy a buscar el nombre mientras les hablo. Este autor tiene un libro que se llama Un vampiro en Maracaibo, ¿ok? ¿Por qué se llama así? Porque él, como historiador, se fue a los registros policiales de la ciudad y buscó que efectivamente había casos donde la gente denunciaba que había alguien que tenía algo de vampirismo, de que chupaba sangre, de que secuestraba a la gente y las devolvía sin sangre, o cosas así, ¿no? Entonces, él, a partir de ahí, de esa investigación, él crea un personaje ficticio que nunca se sabe si realmente es un vampiro o es una persona que toma sangre porque sí, pero entonces te lleva por las calles de Maracaibo en una persecución donde están buscando al vampiro y el vampiro tiene una relación con una especie de organización secreta que trafica sangre. Y entonces te menciona cosas como el auto negro, que te hace ir a preguntar a tus abuelos y te dicen, sí, sí, yo me acuerdo que en mi época decían que había un auto negro que se llevaba a la gente. Claro, entonces Entonces con te una hace dualidad entre lo real conectarte con el texto. y la ficción. Claro. Se llama Norberto José Olivares. Pues lo pueden buscar si quieren. Y todas sus historias tienen esto de ser él mismo, quizás en su mundo de fantasía, ¿no? Entonces, Ujú. esto te lo comento porque a la final María está haciendo como un ejercicio de yo quiero escribir y lo primero que se le viene a la cabeza es una escritora en la situación de que tiene que escribir. ¿Sí? Ujú. Entonces, siempre hay una especie de autoficción, de uno mismo autoficcionarse, de adentrarse en la historia, porque te hace que la historia sea más personal. Y por ahí, Sí. en el caso de María, que de repente no está tan ducha en escritura, es más fácil escribir desde tus perspectivas, siendo vos mismo, que de otro, Es que eso es ¿no? difícil. Entonces yo me imagino en la situación entonces María dice, bueno, yo me imagino en la situación en donde estoy en una habitación, está oscuro, tengo una tal, ¿no? Ujú. ¿Has leído libros de Sherlock Holmes, María? Muchos. Yo no he leído ninguno. A mí Entonces me yo no usaría encanta. Sherlock Holmes de referencia. A mí Entonces, me viste gusta. que hay de vos ahí. El Ray Bradbury me encanta también, pero en esa época Sherlock Holmes fue como que lo leía todo el tiempo. Creo que lo leí dos Claro. veces, Bueno, algunos libros. entonces yo me imagino que este género a vos se te va a hacer más fácil. Esto de alguien investigando qué está sucediendo, se te va a hacer mucho más fácil. Lo Yo voy a ver, soy, voy a yo, leer el yo que leo dijiste. Para ver. Un vampiro en Maracaibo, léelo, está bueno. Si no, de repente es más fácil leer, hay uno que se llama El fantasma de la caballero. También de él. El fantasma de la caballero es, en Maracaibo hay un edificio que se llama el edificio de la capitulación, si no me equivoco, que es como un edificio que pasó a ser parte del gobierno y es como una especie de museo, pero que en algún momento perteneció a una familia adinerada de la primera Ujú. familia adinerada de Maracaibo, y dicen que en ese edificio aún está el fantasma de la caballero, que es una mujer que vivió en esa época y que, bueno, hubo un crimen, una cosa, y ella sigue ahí. Entonces él, desde su perspectiva, lo llaman para investigar esa situación, ¿no? Pero es el tema del mix que hace él. Él se va a Ujú. registros reales, ¿no? A, Claro. a gente que denunció haber visto algo y tal, y se va a la historia de la familia que vivió ahí. Entonces él crea
todo un ambiente en donde él está investigando y de alguna forma termina en una relación con el fantasma, donde él no sabe si existe o no, pero hay hasta incluso una especie de chispazo de amor. Es una cosa muy loca. Pero entonces es en donde él te hace dudar de muchas cosas, porque te menciona lugares conocidos, por lo menos para mí, ¿no? Eh, entonces te hace esto de muy del realismo mágico. ¿Era un fantasma o no era un fantasma? ¿Tuvo conexión con ella o no tuvo? Lo mismo que un vampiro en Maracaibo. Al final uno no sabe si es un vampiro o no. A pesar de que te dio Claro. pruebas de que parecía que sí, como que te dio pruebas de que Pone no. en la ficción mucha realidad, entonces por ahí uno lo duda si es ficción o no. Claro, por eso por eso él mismo lo llama como autoficción, ¿sí? Él lo Claro, llama así porque él dice, hay cosas reales, o sea, él se basa en datos reales, que son datos históricos, ¿no? En los archivos de policiales, en los archivos de los museos y eso, y él parte de una construcción basada en datos reales, agregándole cosas de ficción, que lo va convirtiendo en una historia de ficción al final, ¿no? Pero estos datos claro, reales te hacen a vos dudar, porque son datos que puedes investigar. De repente pones vampirismo en Maracaibo y te empiezan a salir archivos. Y claro. vos decís, ya va, Empezás ¿qué a ver pasó si aquí? fue real lo que pasó. Claro, tiene así, tiene un montón. Tiene también, por ejemplo, hay un libro que se llama Cuentos de Piratas, de él, que él narra sobre un dato histórico también, que se llama, es que fue cuando el Capitán Morgan, famoso Capitán Morgan, llegó a las costas de Maracaibo. Él usó estos archivos reales, existieron, hay archivos donde dicen que el Capitán Morgan atracó en Maracaibo, y parte de ahí una historia sobre el Capitán Morgan en Maracaibo. Claro, Entonces, parte de la historia es ficción, pero ¿qué es ficción entonces? Es decir, ¿cuál es la ficción ahí? ¿Cuál no es la claro. ficción? ¿Sí? Bueno, Me hizo acordar un poco, pero eh, nada que dale, dale, ver, sí, 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 obvio, obvio. a Julio Verne, que yo leí un par también de él, que te lleva, por ejemplo, viaje en submarino, te da tanta especificación de lo que es la vida submarina, que vos hasta te imaginás que existió realmente todo lo que él dice, ¿no? Da tanta especificación de lo que es el submarino, muy, muy técnico por momentos, yo tenía que buscar lo que quería decir las palabras a veces, pero como que le pone tanta realidad a algo que es ficción que uno, o sea, le pone investigación de algo real, algo que es fantasía. Pero me hizo acordar a ese libro. Sí, a ver, parte el escritor tiene también de investigador, ¿sí? Sí, sí, Porque sí. dependiendo del género que vos quieras hacer, lo primero es leer sobre ese género, ¿no? No Exacto. solamente leer autores de ese género, sino leer sobre el género, sobre qué implica el género, Ajá. ¿no? Y después, bueno, si de repente, hace tiempo un amigo que quería hacer una novela sobre el espacio, por ejemplo, tuvo que leer cosas sobre saltos cuánticos y distancia de planetas y de cosas, porque le gustaba la ciencia ficción y quería hacer algo espacial. Y decía, bueno, yo no tengo ni idea, le decía, yo te puedo ayudar en la construcción de cosas, de personajes, pero yo no tengo idea técnica en nada. O sea, Claro, las eso cosas lo tenés que técnicas hacer hay que vos, ¿no? investigarlas. Claro, claro. Entonces, bueno, ajá. Y, en mi caso, por ejemplo, yo soy más lector de novelas reflexivas o de cosas como más, de literatura más, como de historia real entre comillas, ¿no? Como la ficción de la realidad, ¿no? Poco y nada de ciencia ficción leo, por ejemplo, de terror muy poco, algunos libros he leído, eh, pero no soy consumidor de esos géneros, ¿sí? Pero tiene que ver, bueno, si yo quisiera hacer un libro de terror, yo tendría que empezar por leer terror, ¿sí? Como entonces vos tenés a Sherlock Holmes, esta dinámica de tener a alguien en una habitación encerrada investigando qué le pasó, te cae como anillo al dedo. Claro. Pero, por ejemplo, yo haría un texto más reflexivo de una persona metida ahí y cómo se da cuenta de que todo era, ¿me explico? ¿Sí? Sí, sí, Y así sí. cada uno. Por eso era la idea de poder leer al resto también. Claro. Bueno, yo te decía en el texto, después que te lo paso para leer, para que lo leas bien. Sí, Fíjate que porfa. María pone acá, ¿no? Dice, por De ejemplo, hecho, leí hasta conciencia. el final, hasta lo que podía ver. Ah, bueno. Fíjate que ella dice, ¿no? Conciencia. Entonces habla acá algo acá que lo relaciona con conciencia. Después, conflicto.
¿ok? Medio que Aquí hizo lo habla de de un los conflicto interno. capítulos Claro, Claro, ahí ella podría esto hacerlo lo métricos. extrae claro. y sigue el conflicto y cambios, Claro. ¿sí? Por eso yo quería explicarles Ujú, esto, porque justo vi lo de María y le dije, aquí hay un montón de material para hacer un montón de cosas más, Ujú. ¿sí? mm, Pero cuando lo haces de un tirón, pareciera que ya tuviera fin, porque tenés una cosa al lado de la otra. Entonces dice, bueno, ya está, ya me cansé. Como ya me cansé yo de escribir y se cansó el lector de leerme. Pero Tenía poco tiempo. bueno, si fragmentamos esto en pedacitos, entonces ya se va a ocupar de cada pedazo. Y después lo pegamos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la tarea, María, tuya es, esto fraccionámelo. Esto yo quiero que sea un capítulo, Mm. Ok. cambios, otro capítulo. Y puedo, hasta ¿Qué? desde que se encierra también, desde que aparece encerrada, puedo Sí, hacer como sí, un sí, sí. capítulo de eso. Esto es Ok. inicio. El encierro, ponerle, que le decía. Claro. Conciencia. Conflicto. Aquí, en este conflicto, la verdad es que tendríamos que poner tu punta de iceberg acá. Aquí es donde tendría que estar el giro. ¿Sí? Ok. Lo que me va a cambiar, lo que me va a generar una tensión realmente fuerte que yo diga, no lo esperaba, ¿no? No sé. De Ok. repente descubre que hay una puerta que lleva a otro cuarto oscuro también, donde hay otra persona. Ahí se encuentra. Dame algo, ¿sí? Después cambio, yo creo que ya en cambios puedes ir haciendo conclusiones, igual te digo, extiéndelo. Y esto, si quieres, el me desperté en mi cama, Ujú. hazlo Es en el un final. archivo aparte que se llame como Ujú. final. Y Ok. después, dependiendo de cómo desarrolles esto, fíjate si lo dejas así o lo extiendes también. Creo que lo voy ¿Sí? a cambiar. Bueno, entonces, vos ya tenés algo escrito, anda haciéndolo. Chris, si lo querés tomar en cuenta, Sí, podés empezar a escribir entonces, en vez de tirarte al agua directamente, empieza a fraccionar tu idea en pedacitos. esa me gusta ¿Sí? más, por ahí yo que lo tengo más, no sé, me siento como más dificultoso, esa me pareció que fue una manera más Bueno, fácil, un camino, vamos a ver si es así. incluso podrías hacerlo Me lo voy a de poner mayor a como una menor. tarea en Asana para hacerlo. Podrías empezar a hacerlo de mayor a menor. Viste que yo les di la ruta del texto, ¿no? El inicio, Sí, el desarrollo, el Ujú. punto de giro. Haz, empezando un archivo por cada uno de esos. Y te extiendes en la sinopsis. Y ok. después hace micro pedazos. En el desarrollo, de hecho, ¿sabes qué he visto yo que hacen con esta metodología? Hacen eso. Ponen una carpeta que se llama inicio, otra carpeta que se llama desarrollo, otra que se llama punto de giro, otra conclusión y final, ¿no? Y Y después, dentro de inicio pones, no sé, los fragmentos que tú crees que tenga que tener el inicio. Igual en desarrollo. Si es un solo fragmento también es válido, ¿sí? Pero en desarrollo de repente pones tres, entonces en tres pones se conocen. Entonces, en el sinopsis, Manuel y no sé quién se conocen. Segundo, le presenta a su familia. Bueno, después de que estuvieron tanto tiempo conociéndose, van y se encuentran con su familia. ¿Sí? Entonces, empiezas en grande, con los 4 puntos principales, y luego fragmentas cada uno de esos puntos. Y eso te va a hacer ir haciendo una historia de a poquito, como hilando de a poco, pero cada hilo, cada punteada pensada. mm, ¿Sí? sí, ¿Bien? me parece, Bueno. igual lo voy a volver a ver acá en la presentación, pero sí, me gusta eso. Dale. De todas maneras, de vuelta, para Cris, para María y para el que esté viendo este video luego, el correo gabriel.garciaurrutia@gmail.com. Manden lo que han escrito, pongo la presentación, acá se ve. eh, lo que han escrito, si no han podido escribir porque están realmente en blanco y no saben qué hacer, bueno, escríbanme, y vemos de qué forma podemos sacar algo, ¿sí? Lo ideal sería que la semana que viene estemos viendo trabajos, productos finales, Ya, texto ¿sí? final, claro. Que ya después sean detalles, pero tener textos, estaría lindo que pudiéramos hacer incluso un compilado de las historias que se sacaron y publicarlo quizás por Aldea, ¿no? Como un Sí, PDF con las historias que se hizo en el taller. Claro, Eso estaría muy como bueno. un PDF, como si fuera un ebook. Un ebook, claro, exactamente, Claro, estaría lindo. Por eso, de repente no la semana que viene, pero sí la semana que viene, ya yo poder decir, bueno, vamos a trabajar entonces ya en estas historias, ¿sí? En lo claro. que ya está, vamos a pulirlo y entonces ponemos un deadline para decir, bueno, tal fecha, ya entonces mandamos las historias corregidas, ¿sí? Bueno, eso, Me mi correo está encanta eso. abierto, manden, leo, corrijo,
Eh, y nos seguimos viendo.